porque la verdad es que nadie te preparó para esto. Nadie te explicó que el amor, después de cierta edad, ya no se construye sobre las mismas bases que cuando éramos más jóvenes. Ya no basta con ser simpático, con ser atractivo o con tener una buena conversación. No, ahora hay algo más, un juego invisible de fuerzas, de expectativas no dichas, de miedos, de traumas, de anhelos profundos que condicionan lo que cada uno busca en el otro. Y aquí es donde entra Spinoza, un hombre que vivió en el siglo XVII, perseguido, rechazado por su propia comunidad, acusado de hereje, pero que fue capaz de desarrollar una visión del mundo tan radical, tan clara y tan profundamente reveladora, que hoy, siglos después, sigue teniendo la capacidad de transformar vidas. Y no exagero, porque si hay algo que Spinoza entendió mejor que nadie, es que los seres humanos no somos libres en la forma en que creemos serlo, que cada pensamiento, cada emoción, cada deseo que surge en nosotros es el resultado inevitable de una cadena de causas que nos preceden, y esto, cuando lo aplicamos al amor y a las relaciones humanas, abre una puerta que muy pocos se atreven siquiera a mirar. Pregúntate, ¿qué es lo que mueve realmente a una mujer? ¿Qué deseos, qué miedos, qué imágenes mentales conforman eso que comúnmente llamamos amor? Porque si tú no comprendes las causas que generan esos deseos, seguirás creyendo que es cuestión de suerte, de química o de magia, pero no lo es. Lo que Spinoza nos enseña es que todo, absolutamente todo en la naturaleza, incluyendo las emociones humanas, sigue leyes tan precisas como las que rigen los movimientos de los planetas. Y el amor, por romántico que parezca, no escapa a esta regla. Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca te habías hecho. ¿Te has dado cuenta de que, después de los 30, las mujeres ya no buscan lo mismo que a los 20? Ya no buscan aventuras pasajeras, o al menos no en la misma medida. Ya no se conforman con promesas vacías, con sueños sin fundamentos. Hay algo más, algo que las mueve de forma casi invisible, pero muy poderosa. Esto tiene una explicación, y no es meramente psicológica, es también filosófica, es existencial. Y es aquí donde Spinoza lanza su bomba filosófica. Todo ser busca perseverar en su propio ser. Esto que puede sonar abstracto es en realidad la clave para entender todo. Las mujeres, al igual que los hombres, están regidas por el principio del conatus, un concepto central en la filosofía de Spinoza. El conatus es ese impulso vital, esa fuerza interna que nos lleva a buscar lo que preserva y mejora nuestra existencia. Y el amor, desde esta perspectiva, no es más que una expresión de ese impulso. No es algo mágico, es necesidad. Es la búsqueda de lo que fortalece nuestro ser y evita nuestro sufrimiento. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? Que después de los 30, la mente de una mujer y de cualquier ser humano está moldeada por todas las experiencias previas. Heridas, decepciones, aprendizajes, traiciones, logros, fracasos, todo eso configura un mapa interno que determina qué tipo de pareja le resulta deseable, qué comportamientos le generan atracción y cuáles le producen rechazo. Aquí desaparece el mito de la libertad absoluta en el amor. No elegimos a quién amar desde un vacío, elegimos desde nuestras necesidades internas, muchas de ellas inconscientes, desde nuestras carencias, desde nuestro miedo a la soledad, desde el anhelo de sentirnos vistos, valorados, protegidos, o incluso desde deseos más oscuros, como la necesidad de controlar o ser controlados. Por eso, cuando escuchas a alguien decir, no sé por qué me atraen siempre las personas que me hacen daño, en realidad están describiendo, sin saberlo, la poderosa red de causas que condiciona su mente. Y es aquí donde, si no eres consciente de estas dinámicas, quedas atrapado en círculos repetitivos, relaciones que se parecen entre sí, patrones que se repiten aunque las caras sean distintas. Spinoza diría que ese sufrimiento no es un castigo ni una maldición, es simplemente ignorancia de las causas. Cuando no entiendes por qué deseas lo que deseas, vives a merced de tus pasiones, de tus emociones más básicas. Y cuando eso ocurre, pierdes el control de tu propia vida. Imagina ahora a una mujer de 35 años. Ha vivido varias relaciones, algunas bonitas, otras no tanto. Ha aprendido, a veces a golpes, que no todo lo que brilla es oro, que la pasión sin estabilidad puede ser un fuego que consume, pero no calienta, que la promesa de amor eterno, si no va acompañada de hechos, es solo eso, una promesa vacía. Ella ya no busca lo mismo que a los 22. Ahora su mente evalúa, de manera consciente e inconsciente, señales de coherencia, de madurez emocional, de estabilidad, de propósito. Y aquí es donde muchos hombres fracasan sin entender por qué. Creen que se trata solo de verse bien,
de tener un buen trabajo, de ser divertidos. Pero no, lo que no ven es que, a nivel profundo, la mente de esa mujer está preguntándose algo más. ¿Este hombre contribuye a mi bienestar? ¿Fortalece mi existencia? ¿O representa una amenaza, una carga, un riesgo? Este filtro no es caprichoso, es biológico, es psicológico, es existencial. Y es exactamente lo que Spinoza nos enseñó. Cada ser busca lo que potencia su existencia y rechaza lo que la debilita. Si tú no entiendes esto, estarás intentando resolver la ecuación del amor con fórmulas que ya no funcionan, porque después de los 30, el juego cambió, las reglas son otras, y el que no lo sepa, queda fuera. Pero esto no es motivo de desesperación, al contrario, es una invitación poderosa a mirar dentro de ti, a entender que si quieres atraer y mantener a una mujer consciente, madura, emocionalmente sana, primero debes convertirte tú en ese hombre consciente, maduro y emocionalmente sólido. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se construye esa solidez interna? ¿Qué significa, desde la filosofía de Spinoza, ser un hombre verdaderamente libre y deseable? Ser un hombre verdaderamente libre, desde la mirada de Spinoza, no significa hacer lo que te da la gana, ni vivir al margen de las normas o de las expectativas sociales. No, la libertad, en su sentido más profundo, no es otra cosa que comprender las causas que te mueven. Es entender por qué sientes lo que sientes, por qué deseas lo que deseas, por qué actúas como actúas. Y al comprenderlo, ya no eres esclavo de tus pasiones, eres dueño de ti mismo. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría de las personas creen que son libres, creen que deciden con autonomía, que eligen pareja porque sí, porque quieren, porque sienten. Lo que ignoran es que esas decisiones están condicionadas por una red invisible de causas, y que esa red, si no la comprendes, te domina. Imagina esto. Una mujer que ha atravesado relaciones con hombres inmaduros, inconsistentes, que prometen más de lo que cumplen. Su mente, a partir de esas experiencias, empieza a formar un sistema de filtros. Ya no mira solo lo que dices, sino lo que haces. Ya no se deja llevar por palabras bonitas, sino que observa tus patrones, tu estabilidad emocional, tu capacidad para sostener un propósito, tu habilidad para enfrentar la vida. Y aquí es donde tantos hombres fracasan, especialmente después de los 30, porque mientras ellos siguen creyendo que se trata de ser agradables, divertidos o físicamente atractivos, ellas ya están mirando otro tipo de señales. Señales que muchas veces ni ellas mismas saben explicar, pero que son producto de un sistema interno de supervivencia emocional. Spinoza lo dejó claro. Todo ser busca lo que le es útil, lo que fortalece su existencia, y evita lo que la pone en peligro. Lo que a veces llamamos amor no es más que la percepción de que el otro nos aporta algo valioso para nuestra vida, para nuestra estabilidad, para nuestro bienestar emocional, psicológico y hasta material. Y aquí es donde muchos se equivocan profundamente, porque creen que el amor es incondicional, que debe surgir mágicamente, que basta con sentir una chispa o una conexión especial. Pero la verdad es que, detrás de esa chispa, hay millones de procesos inconscientes evaluando si esa persona representa o no una mejora en nuestra vida. Por eso, después de los 30, las mujeres no se enamoran solo del físico ni de la simpatía, se enamoran de la coherencia, de la seguridad que transmites, no desde la arrogancia, sino desde la calma, del hombre que sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va, del hombre que no necesita mendigar amor, ni validación, ni aprobación, porque ha aprendido a validarse a sí mismo. Y aquí, inevitablemente surge una pregunta que tal vez tú también te estás haciendo en este momento. ¿Cómo se construye ese tipo de hombre? ¿Es cuestión de suerte, de genética, de educación? Spinoza diría que no. Diría que es una cuestión de conocimiento, de autoconocimiento profundo, porque cuando tú comprendes las causas que te generan ansiedad, inseguridad, miedo al rechazo, dependencia emocional, entonces puedes empezar a desmontarlas. Puedes observar cómo tu mente ha estado programada desde la infancia, desde tus primeras experiencias afectivas, desde los modelos de amor que viste o que te faltaron y que ahora, sin saberlo, proyectas en tus relaciones adultas. Y es aquí donde la filosofía se vuelve práctica. No es un discurso abstracto, no es un juego mental, es una herramienta para la vida real, porque solo cuando entiendes por qué eres como eres, puedes transformarte. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en patrones de relaciones donde terminas sintiéndote rechazado, no valorado o incluso humillado? Y lo más desconcertante es que muchas veces sientes que diste todo, que te esforzaste, que fuiste detallista, atento, generoso. ¿Y qué recibiste a cambio? Frialdad,
indiferencia, distancia. Esto no es casualidad. Esto ocurre porque, sin saberlo, proyectaste necesidad. Y la necesidad, aunque no la digas, aunque la ocultes, se percibe, se huele, se siente. Y desde la lógica del conatus, esa fuerza vital que mueve a todo ser a buscar lo que le es útil, una persona necesitada no representa un aporte, representa una carga. Alguien que necesita que lo quieran, que lo validen, que lo reconozcan, está pidiendo algo. Y en el lenguaje profundo del deseo humano, el que pide se vuelve menos deseable. Aquí no se trata de jugar a ser indiferente o frío. Eso es una estrategia superficial que no funciona a largo plazo. Lo que funciona es transformar desde la raíz la forma en que te relacionas contigo mismo. Pasar de ser alguien que busca que lo elijan a ser alguien que se elige a sí mismo, que se convierte en un ser valioso, no desde la arrogancia, sino desde la certeza interna de su propio valor. Y esto, aunque parezca sorprendente, es exactamente lo que Spinoza enseñaba, porque para él, la verdadera libertad es la comprensión. Y cuando comprendes que todo lo que te hace sufrir en el amor proviene de no entender las causas que te mueven, entonces empieza tu verdadera transformación. Ahora llevemos esto a un ejemplo concreto. Imagina que conoces a una mujer que te encanta, sientes que hay química, que las conversaciones fluyen, que hay conexión, todo parece ir bien, hasta que de pronto ella empieza a mostrarse más distante. Sus mensajes ya no son tan frecuentes, sus respuestas son más cortas. Su energía, que antes era de entusiasmo, ahora es de indiferencia. Y tú entras en pánico. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal. Te llenas de ansiedad. Y desde esa ansiedad empiezas a enviar más mensajes, a buscarla más, a intentar recuperar ese interés que, poco a poco, parece desvanecerse. Lo que no sabes, lo que nadie te enseñó, es que ese mismo comportamiento ansioso es precisamente lo que acelera su desconexión. Porque, a nivel inconsciente, ella percibe que tú ya no estás actuando desde tu centro, desde tu seguridad, desde tu propósito, sino desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad. Y aquí es donde vuelve la enseñanza de Spinoza. El ser humano no desea lo que es débil, no desea lo que percibe como necesidad o dependencia, desea lo que le aporta potencia, lo que le suma, lo que le fortalece. Por eso el hombre que es dueño de sí mismo, que no teme a la pérdida, que no depende emocionalmente de la validación externa, se vuelve magnético, no porque esté fingiendo indiferencia, sino porque realmente no está dispuesto a mendigar amor, porque su vida tiene un propósito más grande que simplemente ser querido por alguien. Y esa es la clave que la mayoría desconoce, que el amor no es el resultado de perseguir, de insistir, de convencer. El amor surge, de forma casi inevitable, cuando te conviertes en un ser que se respeta, que se honra, que se valora, que se cuida, cuando tu vida está llena de propósito, de sentido, de dirección. Entonces, el amor deja de ser algo que mendigas y se convierte en algo que naturalmente atraes. La paradoja es hermosa, porque cuanto menos necesitas ser querido, más deseable te vuelves. Y esto no es magia, no es misticismo, es pura filosofía. Es la comprensión profunda de cómo funcionan los deseos humanos, desde las leyes naturales que rigen todo en este universo. Y si te preguntas cómo llevar esto a la práctica, cómo empezar ese camino de transformación personal, déjame decirte que ese será el siguiente paso en este viaje, porque entender las causas es solo el comienzo. El verdadero desafío es transformar tu manera de vivir, de sentir y de relacionarte con los demás. La transformación personal, desde la perspectiva de Spinoza, no es un acto instantáneo ni un cambio superficial. No se trata de memorizar frases motivadoras, ni de aparentar una seguridad que no se siente. Es un proceso profundo que comienza en un lugar que muy pocos se atreven a visitar, el interior de uno mismo. La mayoría de los hombres, especialmente después de los 30, se enfocan en estrategias externas. Cómo hablar, qué decir, cómo vestirse, cómo generar atracción inmediata. Y sí, todo eso puede tener un impacto momentáneo, pero es frágil. Es un castillo de arena que se derrumba en cuanto sopla el viento de la realidad emocional. Lo que Spinoza propone es completamente distinto. Él nos invita a mirar las raíces, a entender que nuestros pensamientos, emociones y deseos no surgen de la nada, son el efecto de causas previas, de historias, traumas, aprendizajes y creencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Por eso, cuando un hombre no comprende sus propias causas internas, vive atrapado en un ciclo de sufrimiento. Busca afuera lo que le falta adentro, intenta llenar con afecto lo que en realidad es un vacío de sentido, de dirección,
de autoconocimiento. Y aquí está uno de los mayores secretos que las mujeres, conscientemente o no, perciben con total claridad. Ellas pueden detectar, casi de forma instintiva, cuando un hombre está desconectado de sí mismo, cuando su presencia no es más que un disfraz para ocultar inseguridades, miedos y dependencias no resueltas. Porque lo que una mujer busca, después de los 30, no es un hombre perfecto, no es un superhéroe sin defectos. Lo que busca es un hombre íntegro. Íntegro no significa impecable, significa coherente. Que lo que dice esté alineado con lo que hace, que su mirada esté alineada con sus palabras, que su energía transmita estabilidad, dirección y claridad. Y eso no se puede fingir. Eso solo se construye desde la comprensión profunda de quién eres, desde la aceptación radical de tus luces y tus sombras, desde la capacidad de sostenerte a ti mismo, sin depender de que otro te complete, te valide o te rescate. Spinoza decía que la mayor esclavitud es ser esclavo de las pasiones, y las pasiones, en su filosofía, no son solo emociones intensas, son estados donde la mente pierde el control, donde no comprendes las causas de lo que te ocurre, y por lo tanto, te conviertes en un títere de tus propios impulsos. ¿Cuántas veces has sentido esa ansiedad insoportable cuando una mujer que te gusta se muestra distante? ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo revisando una y otra vez el celular, esperando un mensaje que no llega, o sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y desesperación porque sientes que te están ignorando? Ese estado, según Spinoza, es el estado de la pasión. Es el momento en que tu mente deja de ser activa y se vuelve pasiva, sometida al vaivén de causas externas que no controlas. Y en ese estado te vuelves frágil, perdes tu poder, te desconectas de tu esencia. La salida de este círculo vicioso no está en manipular a la otra persona, no está en enviar el mensaje correcto, ni en aplicar técnicas de seducción. Está en recuperar tu centro, en pasar de ser un efecto a ser una causa, en convertirte en alguien que actúa desde el conocimiento, no desde la reacción. Y aquí surge otra verdad poderosa. La verdadera atracción no nace de la necesidad, nace del propósito, del hombre que tiene una vida tan plena, tan llena de sentido, que el amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una consecuencia natural. Piénsalo. Observa a los hombres que son verdaderamente atractivos para las mujeres, especialmente aquellas que ya no están en la etapa de las fantasías adolescentes, sino en la búsqueda de algo real, sólido y profundo. Esos hombres no están persiguiendo, no están rogando, no están esperando que alguien les dé permiso para sentirse valiosos. Ellos ya lo son porque han construido su valor desde adentro, porque su vida no gira en torno a ser aceptados, sino en torno a vivir de acuerdo a sus propios principios. Y esa coherencia, esa seguridad tranquila, es magnética, es irresistible. Pero atención, esto no significa ser frío, ni distante, ni arrogante. Eso es otra trampa del ego. Significa estar tan conectado contigo mismo, con tu propósito, con tus valores, que no te desmoronas cuando alguien se aleja, cuando alguien no responde, cuando alguien no valida lo que eres. Y es aquí donde la filosofía de Spinoza se vuelve profundamente liberadora, porque te muestra que el sufrimiento en el amor no viene de lo que la otra persona hace o deja de hacer, viene de tu interpretación, de cómo tú, desde tu ignorancia de las causas, le das un significado que te esclaviza. Cuando tú crees que ella me ignora porque no soy suficiente, sufres. Pero si comprendes que su actitud es el resultado de sus propias causas, de sus propios miedos, de sus propios procesos internos que nada tienen que ver contigo, entonces te liberas. No necesitas luchar contra la realidad, solo necesitas comprenderla. Y cuando comprendes, surge la paz. Una paz que no es pasiva, sino poderosa. La paz de quien ya no necesita controlar lo incontrolable, sino que aprende a vivir alineado con el orden natural de las cosas. Y aquí está otro principio brutalmente honesto que pocos quieren aceptar. Nadie puede darte lo que tú no te das a ti mismo. Si tú no te respetas, nadie te respetará. Si tú no te amas, nadie te amará de la forma que deseas. Porque el mundo exterior no es más que un espejo que refleja lo que tú proyectas desde tu interior. Por eso, la transformación no comienza cuando logras que esa mujer te quiera. Comienza cuando tú te conviertes en el tipo de hombre que, con o sin ella, ya se siente pleno, ya se siente suficiente, ya vive desde la certeza de que su valor no está en manos de nadie, sino en su propia existencia. Y es en ese punto cuando ocurre lo que podrías llamar casi un milagro. Aquello que antes perseguías empieza a llegar a ti,
no porque lo estés buscando, no porque estés aplicando técnicas, sino porque te has convertido en un imán natural de experiencias que están alineadas con tu nueva frecuencia interna. Lo que antes era rechazo se convierte en interés. Lo que antes era indiferencia se convierte en curiosidad. Lo que antes era desconexión se transforma en deseo, pero ya no es un deseo que surge de la carencia, sino de la admiración, de la percepción clara de que estás frente a alguien que es raro, valioso y difícil de encontrar. Porque en un mundo lleno de personas que mendigan atención, un hombre que no necesita ser querido para sentirse completo se vuelve extraordinario. Y es aquí donde aparece la pregunta más importante de todas. ¿Cómo se construye esa versión de ti? ¿Cómo se pasa de ser un hombre ansioso, dependiente, lleno de miedos y carencias, a ser ese hombre centrado, fuerte, magnético, que vive desde la libertad interior? La respuesta, como todo en la filosofía de Spinoza, no está en fórmulas mágicas. Está en el conocimiento profundo de ti mismo, en aprender a observar tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones, y comprender las causas que los originan, porque solo cuando entiendes las causas puedes dejar de ser esclavo de ellas, y entonces, por primera vez, te conviertes en el verdadero arquitecto de tu propia vida. Ahora es cuando todo empieza a tomar una forma aún más clara, casi reveladora. Lo que te han contado sobre el amor, sobre las mujeres, sobre las relaciones, ha sido en gran parte una narrativa construida sobre bases frágiles, sobre expectativas, sobre ilusiones que no se sostienen cuando miras la realidad tal como es. Spinoza lo decía sin rodeos. El sufrimiento humano no proviene de las cosas en sí mismas, sino de cómo las interpretamos. No son las acciones de los demás lo que nos hiere, sino las expectativas que construimos sobre ellos. Y en el amor esto es devastador. Piénsalo. ¿Cuántas veces has comenzado a idealizar a alguien? Proyectas en esa mujer tus deseos, tus vacíos, tus necesidades emocionales. Le das un valor que no proviene de lo que realmente es, sino de lo que tú deseas que sea para ti. Y cuando esa imagen no se sostiene, cuando la realidad no coincide con tu fantasía, aparece el dolor, la decepción y muchas veces la obsesión. Esto es precisamente lo que Spinoza llama pasiones tristes. Son estados donde perdemos nuestro poder interior, porque entregamos nuestra capacidad de ser felices a algo o alguien externo. Esperamos que esa mujer nos dé validación, que nos dé sentido, que nos confirme que somos valiosos. Y cuando no lo hace, sentimos que nos desmoronamos. Pero aquí viene el primer cambio radical. Lo que tú sientes no es culpa de ella. Nunca lo fue. Es la consecuencia natural de tus propias proyecciones, de tus propias interpretaciones erróneas sobre la vida, el amor y tus propios deseos. El hombre que comprende esto comienza un viaje que muy pocos se atreven a recorrer. Es el viaje hacia la libertad emocional. No una libertad que consiste en no sentir ni en volverse insensible. No, es una libertad que surge de comprender profundamente las leyes que rigen tus propios estados internos. Y cuando haces eso, algo mágico ocurre. Dejas de resistirte a la realidad. Dejas de luchar contra lo que es. Aceptas que cada persona es lo que es, no lo que tú quieres que sea. Que cada mujer que aparece en tu vida actúa según sus propias causas, su propia historia, sus propios miedos, sus propios deseos. Y cuando comprendes eso, todo cambia, porque dejas de tomarte las cosas de forma personal, dejas de pensar, no me responde porque no le importo, o se aleja porque no soy suficiente. Entiendes que sus acciones no son un juicio hacia tu valor como hombre, sino el resultado de sus propios procesos internos. La pregunta entonces no es, ¿cómo hago para que ella me quiera?, sino, ¿cómo hago para quererme a mí mismo de una forma tan profunda que su validación deje de ser necesaria? Y esto no es un simple juego de autoestima superficial, no es repetir frases frente al espejo, es un trabajo mucho más profundo, mucho más transformador. Es la construcción real de tu esencia como hombre, un hombre que se conoce a sí mismo, que sabe cuáles son sus valores, qué es lo que quiere de la vida, qué es lo que no está dispuesto a negociar, que tiene un propósito que va mucho más allá de ser deseado o aceptado, que ha dejado de buscar amor como si fuera una droga que lo calme y ha empezado a construir amor desde dentro, como un estado natural de su propia existencia. Ese hombre no necesita perseguir, no necesita impresionar, no necesita mendigar atención. Su presencia habla por él, su energía transmite algo que las mujeres perciben de inmediato, aunque muchas veces no puedan explicarlo racionalmente, porque la atracción real no es un truco, no es un acto de magia, es un reflejo directo de tu estado interno. Y aquí está una de las grandes verdades que nadie te dice.
El hombre que persigue transmite escasez. El hombre que espera, que observa, que elige, transmite abundancia. Y las mujeres, especialmente después de los 30, ya no se sienten atraídas por la escasez. Ellas buscan estabilidad, dirección, madurez emocional. Buscan a alguien que no sea un niño perdido en busca de mamá, sino un hombre completo que comparte su camino, no que se aferra desesperadamente a él. Por eso, la transformación que Spinoza propone no es solo un ejercicio intelectual, es una revolución en tu forma de existir. Es pasar de ser un efecto de las circunstancias a ser causa, de ser alguien que reacciona a ser alguien que elige. Cuando tú entiendes las causas que te gobiernan, puedes empezar a modificarlas. Puedes reemplazar creencias que te limitan por otras que te empoderan. Puedes observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Puedes ver tus miedos sin paralizarte, porque ya no los ves como enemigos, sino como señales de las partes de ti que necesitan ser iluminadas con conciencia. Y aquí ocurre algo aún más poderoso. Cuanto más te conoces, más empiezas a ver la realidad con nitidez. Ya no ves a las mujeres como salvadoras, ni como enemigas, ni como objetos que te completan. Las ves como son, seres humanos, con sus virtudes, sus defectos, sus propias luchas internas. Y desde ahí nace un amor diferente. Un amor que no es dependencia, ni necesidad, ni control. Es un amor basado en la libertad, en la aceptación, en el respeto mutuo. Pero atención, este tipo de amor solo es posible cuando tú ya no dependes de él para ser feliz, cuando tu felicidad es tu responsabilidad y no la trasladas al otro como una carga que nadie debería llevar. Y lo más sorprendente es que, cuando dejas de necesitar, es cuando más atraes, porque tu energía ya no grita, mírame, acéptame, valídame. Tu energía dice, estoy bien, estoy completo, estoy abierto a compartir, no a depender. Esto cambia todo. Cambia tu lenguaje corporal, tu mirada, tu forma de hablar, tu forma de caminar. Cambia incluso lo que toleras y lo que ya no estás dispuesto a permitir en tus relaciones. Porque el hombre que se valora no se aferra a lo que no lo valora, no negocia su dignidad por migajas de atención, no permanece donde no es visto, donde no es cuidado, donde no es respetado. Y paradójicamente, cuando eres capaz de alejarte de lo que no te corresponde, es cuando empiezas a atraer exactamente lo que mereces. No desde la carencia, sino desde la abundancia interna. Esto no significa que no te duela cuando alguien se va, o cuando algo no sale como esperabas. El dolor puede estar, claro que sí, pero ya no es un dolor que te destruye, es un dolor que simplemente atraviesas, que te enseña, que te muestra que la vida continúa, y que tu valor nunca estuvo en manos de nadie. Spinoza nos enseña que el conocimiento de las causas es el camino hacia la libertad, y en el amor, esto es una revolución absoluta. Porque cuando entiendes las causas de tus propios estados emocionales, dejas de ser esclavo de ellos. Y entonces, por primera vez, eres libre para amar desde un lugar sano, desde un lugar real, desde un lugar poderoso. Y esa libertad, querido amigo, no tiene precio. Es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Y paradójicamente, es también el mayor regalo que puedes ofrecer al mundo y a cualquier mujer que cruce tu camino. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se aplica todo esto en la práctica? ¿Cómo se aterriza esta filosofía en acciones concretas que transforman no solo tu mente, sino tu vida entera? Aquí es donde muchos fracasan, porque entender la teoría es sencillo. Escuchar estas palabras puede parecer revelador, incluso inspirador, pero llevarlo a la práctica, encarnarlo, vivirlo, requiere un nivel de conciencia y de disciplina que pocos están dispuestos a desarrollar. Spinoza no hablaba de fórmulas mágicas. Su filosofía es una invitación a hacer el trabajo interno, a convertirte en causa de tu propia existencia y dejar de ser un efecto de lo que sucede afuera. Vamos a ponerlo claro, cada vez que dependes de un mensaje que no llega, de una respuesta que no aparece, de una validación que no te dan, te conviertes en efecto, le entregas tu paz mental, tu equilibrio emocional y, en consecuencia, tu poder personal a otra persona. ¿Sabes qué significa eso en términos de energía? Significa que te vacías, que empiezas a emitir vibraciones de necesidad, de carencia, de ansiedad, y esa energía, aunque no sea visible, se siente. Es como si estuvieras gritando sin palabras, por favor, complétame, hazme sentir suficiente. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que esa energía es precisamente lo que más repele a los demás, lo que más aleja, especialmente a las mujeres que han alcanzado un cierto nivel de madurez emocional, que buscan a un hombre entero, no a alguien que busca ser salvado. Pero la buena noticia es esta.
Así como has aprendido a vivir desde la dependencia emocional, puedes aprender a vivir desde la autocompletud, desde la autonomía interna, desde el poder personal. ¿Y cómo se empieza ese camino? Lo primero es dejar de resistirte a la realidad. Este es uno de los principios fundamentales de la filosofía de Spinoza. Todo lo que es como debe ser, porque no podría ser de otra manera. Lo que ocurre porque está determinado por una cadena infinita de causas. Y eso incluye que alguien te ignore, que alguien se aleje, que alguien no te elija. No es un castigo, no es una injusticia, no es un ataque contra ti. Es simplemente el efecto natural de miles de causas que ni siquiera puedes ver. La educación de esa persona, sus heridas, sus expectativas, su momento vital. Cuando entiendes esto, tu primer impulso deja de ser preguntar ¿qué hice mal? O ¿por qué no me quiere? La pregunta empieza a ser otra. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí ha creído que necesitaba algo que en realidad no me corresponde? Este cambio de preguntas es revolucionario, porque te saca del victimismo, te saca de la desesperación y te coloca en el único lugar desde donde puedes transformar tu vida, dentro de ti. Ahora bien, esto no significa resignación, no es aceptar desde la impotencia, sino desde el entendimiento profundo. Es mirar la realidad y decir, esto es lo que es. No puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar mi relación con lo que está ocurriendo. Y aquí empieza el trabajo real, el trabajo de observarte, de verte en esos momentos donde surge la ansiedad, la necesidad, la impaciencia, de darte cuenta de cómo tu mente empieza a construir historias. No le intereso, no soy suficiente, nunca voy a encontrar a alguien que me valore. Y aquí haces algo que la mayoría nunca ha hecho. No te crees tus propios pensamientos, porque entiendes que tus pensamientos no son la verdad. Son solo interpretaciones que tu mente genera en base a creencias antiguas, heridas no sanadas y condicionamientos que ni siquiera son tuyos. Aquí aparece el concepto más poderoso de todos, el autodominio. El hombre que aprende a dominar sus pensamientos, sus emociones y sus impulsos no se vuelve frío ni insensible, se vuelve libre, libre para elegir, libre para decidir si quiere seguir persiguiendo a alguien que no está disponible o si prefiere retirar su energía y enfocarla en sí mismo, libre para entender que su valor no depende de quien lo quiera o no lo quiera, libre para dejar de aceptar migajas cuando sabe que merece un banquete. Y es precisamente cuando te conviertes en ese hombre que ya no necesita, que ya no ruega, que ya no persigue, cuando tu presencia empieza a transformarse. Empiezas a irradiar una energía de estabilidad, de seguridad, de paz. Y eso, querido amigo, es magnético, porque es extremadamente raro. Es tan raro que, cuando una mujer lo percibe, no puede evitar sentir curiosidad, atracción, interés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, especialmente después de los 30, siguen buscando en las mujeres algo que ni siquiera se han dado a sí mismos. Amor, aprobación, sentido. Pero tú no. Tú empiezas a construir todo eso desde dentro. Empiezas a convertirte en tu propia fuente. Y entonces, el juego cambia. Ya no se trata de conquistar. Ya no se trata de seducir desde la estrategia, desde la manipulación, desde el disfraz. Se trata de ser alguien tan conectado consigo mismo que la vida naturalmente empieza a traerte personas, oportunidades y experiencias que están en sintonía con esa nueva frecuencia que has alcanzado. Y aquí ocurre algo más poderoso aún. Empiezas a darte cuenta de que, muchas veces, lo que antes perseguías ya no te interesa, porque era un reflejo de tu antiguo yo, de tus antiguas heridas, de tus antiguas necesidades. Ahora ves claro, ahora eliges, no desde la desesperación, sino desde la abundancia, no desde el miedo a estar solo, sino desde la certeza de que tu compañía es más que suficiente. Esto te permite poner límites, te permite decir no cuando algo no te honra, no te respeta o no te suma. Te permite alejarte sin rabia, sin rencor, simplemente porque sabes que tu paz no tiene precio. Y es aquí donde entiendes una de las grandes verdades que Spinoza nos dejó. La libertad no está en hacer lo que te da la gana. La libertad real está en comprender las causas que te mueven y desde ahí elegir conscientemente lo que es coherente contigo. Ya no eres esclavo de tus impulsos. Ya no reaccionas como una hoja al viento frente a cada mensaje que no llega, cada cita que se cancela o cada silencio que antes te destruía. Ahora entiendes que cada experiencia es una oportunidad de observarte, de conocerte, de fortalecerte. Y cuanto más lo haces, más fuerte te vuelves, más sólido, más atractivo, sí, pero no solo para los demás, sino para ti mismo, porque empiezas a gustarte, empiezas a admirarte,
empiezas a construir una relación contigo mismo que es la base de todo lo demás. Y desde ahí, desde ese centro, desde esa estabilidad interior, empiezas a atraer relaciones completamente diferentes. Relaciones donde no hay juegos, ni manipulación, ni dependencia emocional. Relaciones donde dos seres completos se eligen libremente para compartir, no para llenarse mutuamente vacíos que solo se llenan desde dentro. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que esta transformación no es teórica, es completamente práctica. Está en cada decisión que tomas, en cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, en cada momento en que decides no enviar ese mensaje desde la ansiedad, en cada instante en que priorizas tu paz sobre la necesidad de aprobación. Esto no es magia, es causa y efecto, exactamente como Spinoza lo enseñó. Entiendes las causas y entonces empiezas a generar efectos diferentes en tu vida. Pero, claro, este camino tiene un siguiente nivel, porque una vez que empiezas a vivir desde este lugar de poder interno, surge una nueva pregunta. ¿Cómo se sostiene esto a largo plazo? ¿Cómo se convierte en un estilo de vida y no solo en una reacción momentánea a una decepción amorosa? La respuesta es tan simple como poderosa. Se sostiene a través del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino del conocimiento de ti mismo, del conocimiento de la realidad, de las leyes que rigen la existencia. Y eso es exactamente lo que proponía Baruch Spinoza, porque el ser humano sufre, fundamentalmente, por ignorancia, ignorancia de sí mismo, ignorancia de las causas que lo mueven, ignorancia de las leyes que rigen la vida, y donde hay ignorancia, hay confusión, miedo, ansiedad y dependencia. Por el contrario, donde hay claridad, hay paz, donde hay entendimiento, hay libertad, donde hay conciencia, hay poder. Cuando comprendes esto, todo empieza a reorganizarse dentro de ti. Dejas de vivir a merced de tus emociones, dejas de ser esclavo de tus deseos no conscientes, empiezas a distinguir entre lo que tu mente te dice y lo que realmente es. Spinoza hablaba de 3 tipos de conocimiento. El primero es la imaginación, creencias, suposiciones, opiniones, interpretaciones que no se basan en la comprensión real, sino en imágenes mentales, muchas veces heredadas o distorsionadas. Es desde aquí donde surge el sufrimiento humano. Por ejemplo, cuando imaginas que si alguien no te responde es porque no vales, o cuando asumes que si una mujer se muestra distante es porque tú hiciste algo mal. Todo eso son construcciones mentales, imaginación, no son hechos, son interpretaciones. El segundo nivel es la razón. Aquí es donde empiezas a entender las causas y efectos, empiezas a observar los patrones, a darte cuenta de que las personas actúan según sus propias programaciones internas, sus miedos, sus deseos, sus expectativas, sus vivencias. Y comprendes que lo que alguien hace o no hace tiene más que ver con esa persona que contigo. Por ejemplo, si una mujer se aleja no significa que tú seas insuficiente. Puede significar que ella no está disponible emocionalmente, que no sabe lo que quiere, que tiene heridas que no ha sanado, que está en otro momento vital, o simplemente que sus gustos, sus valores, sus prioridades no coinciden contigo. Y eso no es un drama, es parte del orden natural de la vida. Este nivel de comprensión te libera de miles de horas de sufrimiento inútil, porque dejas de personalizar lo que no es personal, dejas de tomarte como ataque lo que en realidad es simplemente un reflejo del otro. Y el tercer nivel de conocimiento, según Spinoza, es la intuición. Es esa comprensión directa, casi inmediata, donde ves las conexiones profundas entre todas las cosas, donde entiendes, no solo mentalmente, sino existencialmente, que todo lo que ocurre, absolutamente todo, está interconectado en una red infinita de causas. Desde aquí la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un escenario de aprendizaje constante. Ya no hay enemigos, ya no hay víctimas ni verdugos. Solo hay seres humanos atravesando sus propios procesos, buscando, muchas veces de manera inconsciente, alivio, amor, seguridad. Y cuando tú entiendes esto, cambia tu manera de mirar, cambia tu manera de amar, cambia tu manera de relacionarte. Miras a una mujer y en lugar de preguntarte si te va a elegir o no, si te va a rechazar o no, empiezas a preguntarte, ¿estamos realmente en sintonía? ¿Nuestros valores coinciden? ¿Nos sumamos o nos restamos? Y entonces desaparece la ansiedad, porque entiendes que no necesitas convencer a nadie. Lo que es para ti fluirá hacia ti sin esfuerzo, porque estará en coherencia con lo que eres, y lo que no es para ti simplemente se disolverá, y en lugar de verlo como una pérdida, lo verás como lo que es, una bendición disfrazada.
Pero hay algo aún más potente que sucede cuando te alineas con esta manera de vivir. Tu nivel de energía cambia radicalmente, porque la dependencia emocional, el apego, la ansiedad, la necesidad, consumen enormes cantidades de energía vital. Te drenan, te agotan, te desconectan de tu creatividad, de tu alegría, de tu propósito. Cuando sueltas eso, toda esa energía se libera y empieza a estar disponible para construir, para crear, para crecer, para disfrutar. Empiezas a cuidar más de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, no desde la obligación, sino desde el amor propio, porque te das cuenta de que tu primer compromiso es contigo mismo, y desde ahí todo empieza a florecer. Tus relaciones mejoran, sí, pero no porque cambies a los demás, sino porque tú te has convertido en alguien más claro, más consciente, más estable. La paradoja es hermosa. Cuando ya no necesitas desesperadamente ser amado, es cuando empiezas a atraer amor de verdad. Cuando ya no buscas ser elegido, es cuando naturalmente las personas correctas te eligen, porque lo que emites es seguridad, coherencia, autenticidad, y entonces ocurre algo más. Empiezas a darte cuenta de que el amor ya no es un juego de poder, no es quien persigue a quién, no es quien necesita más o quien puede más. Es un encuentro entre dos personas que se eligen libremente desde la abundancia, no desde la carencia. Y aquí es donde empiezas a experimentar lo que muy pocos seres humanos llegan a experimentar: el amor libre, el amor sin miedo, el amor sin dependencia, el amor que suma y no que resta, que potencia y no que limita. Pero para llegar aquí, debes atravesar tus sombras, debes mirar de frente tus propias inseguridades, tus propios miedos, tus propias heridas, porque todo lo que no sanes en ti, lo vas a proyectar en tus relaciones. Si no sanas tu miedo al abandono, vivirás cada silencio como un rechazo. Si no sanas tu herida de insuficiencia, interpretarás cada distancia como una confirmación de que no vales. Y así seguirás repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Por eso, este trabajo no es para cualquiera, no es para quien busca atajos, no es para quien quiere fórmulas mágicas, es para quien tiene el coraje de mirarse, de cuestionarse, de reconstruirse. Spinoza lo entendía perfectamente. Por eso decía que la libertad no es hacer lo que quieres, sino entender por qué quieres lo que quieres. Cuando lo entiendes, entonces puedes decidir si eso que deseas te eleva o te destruye, si te acerca a la paz o te lleva al sufrimiento. Y aquí es donde sucede lo más hermoso de todo este proceso. Empiezas a dejar de luchar contra la vida, empiezas a fluir, a confiar, no en un sentido pasivo de resignación, sino en un sentido profundamente activo, creativo, porque sabes que, aunque no puedes controlar lo que hacen los demás, sí puedes controlar lo que haces contigo, sí puedes elegir cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te cuidas. Y desde ahí tu realidad externa empieza a reflejar tu realidad interna. La pregunta ya no es, ¿qué hago para que me quiera? La pregunta es, ¿qué hago yo cada día para amarme, para respetarme, para honrarme? Y curiosamente, cuando te respondes a esa pregunta con acciones concretas, coherentes y constantes, todo lo demás empieza a ordenarse de forma casi mágica. No porque la magia exista como algo sobrenatural, sino porque, como enseñaba Spinoza, la verdadera magia es entender las leyes de la naturaleza y alinearte con ellas. Entonces, lo que antes te parecía milagro, ahora entiendes que es simple consecuencia, es causa y efecto, ni más ni menos. Y desde este lugar de claridad, de poder interno, surge una última gran pregunta que muy pocos se atreven a hacerse. Si ya no dependo de que me amen para ser feliz, ¿qué hago ahora con toda esta libertad? La libertad, cuando es real, no siempre resulta cómoda al principio, porque mientras dependías de los demás, de su validación, de su aprobación, tenías una especie de estructura que te sostenía, aunque fuera precaria y dolorosa. Ahora de pronto, eres libre. Y con la libertad viene la responsabilidad de elegir qué hacer con tu vida, qué tipo de relaciones quieres construir, qué tipo de hombre o mujer decides ser, qué nivel de conciencia estás dispuesto a sostener, porque aquí ya no hay excusas, ya no puedes culpar al otro, ya no puedes decir es que ella no me eligió, es que no me dieron lo que yo esperaba. Todo eso se desvanece, lo único que queda es tu propia capacidad de crear, de elegir, de amar desde un lugar auténtico. Y es aquí donde empieza el verdadero viaje. Miras a tu alrededor y te das cuenta de algo fascinante. La mayoría de las personas siguen atrapadas en las mismas dinámicas de siempre, buscando amor desde la necesidad, persiguiendo validación,
huyendo del vacío interno. Y entonces empiezas a comprender por qué tus relaciones pasadas fueron como fueron. No porque tú fueras insuficiente, ni porque ellas fueran malas personas, sino porque ambos estaban operando desde la inconsciencia, desde la ignorancia de sí mismos. Esto no es juicio, es comprensión. Comprensión de que nadie te puede dar lo que no se da a sí mismo, que nadie puede sostener tu herida si ni siquiera puede mirar la propia, que esperar que otro te complete es una forma sutil de violencia hacia ti mismo y hacia el otro. Y aquí es donde Spinoza vuelve a aparecer con una claridad que desarma, porque su filosofía es, en esencia, un mapa para entender la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones, sin autoengaños. Cuando comprendes profundamente que todo en la naturaleza ocurre por necesidad, que todo sigue leyes precisas de causa y efecto, entiendes también que el amor no es una excepción a esa regla. El amor no es magia, no es azar, es la consecuencia natural de dos seres que están en resonancia, que están en coherencia, que se encuentran en un punto donde sus caminos se alinean, y cuando no se alinean, no es una tragedia, es la vida mostrando que esos caminos no están destinados a cruzarse, al menos no de la manera que tu mente imaginaba. Aquí desaparece el drama, desaparece la obsesión, desaparece la necesidad de forzar lo que no es, porque entiendes, desde lo más profundo, que todo lo que forzas te lastima, todo lo que persigues desde la carencia se convierte en sufrimiento. Entonces surge una nueva manera de estar en el mundo, una forma de vivir donde las relaciones ya no son un lugar para tapar vacíos, sino un espacio para compartir abundancia, donde el amor no es una transacción, sino una celebración, y desde aquí, desde este lugar de claridad y libertad, empiezas a ver cómo cambia tu manera de relacionarte con las mujeres, con los hombres, con la vida misma. Ya no te interesa manipular, ya no te interesa seducir desde el ego, desde el personaje, porque entiendes que todo lo que atraes desde ese lugar está contaminado de miedo, de inseguridad, de dependencia. Ahora te interesa ser, simplemente ser, mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus límites, con tu luz y tus sombras, y desde ahí permitir que las personas que estén en coherencia contigo lleguen, y que las que no, sigan su camino sin rencor, sin resentimiento, sin drama, porque la vida no se equivoca, jamás. Y cuando algo o alguien se va, es porque ya cumplió su función en tu proceso, o porque nunca debió quedarse más allá de lo que la naturaleza dictaba. Aquí empiezas a experimentar una paz que no conocías, una paz que no depende de lo externo, que no depende de si alguien te responde o no, que no depende de si te eligen o no, porque ya te elegiste tú, y eso lo cambia todo. Y curiosamente, desde esa paz, tu energía se vuelve infinitamente más atractiva, porque las personas perciben, aunque no siempre conscientemente, cuando alguien está en paz consigo mismo. Perciben cuando alguien no necesita, sino que elige, cuando no exige, sino que comparte. Y eso es magnético, eso es poder real, porque el verdadero poder no es controlar a los demás, no es manipular, no es conquistar. El verdadero poder es el dominio de ti mismo, es la capacidad de gobernar tu mente, tus emociones, tus deseos. Es la capacidad de estar completo, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la impermanencia que es la vida. Y entonces comprendes otra gran verdad que Spinoza dejó muy clara. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de comprensión. Comprender cómo funciona la realidad te libera. Comprender cómo funciona tu mente te da paz. Comprender cómo funciona el amor te permite amar desde un lugar que no habías conocido antes. Y aquí es donde empiezas a integrar algo que lo cambia todo. El amor no es un estado externo que alguien te da. Es una cualidad interna que tú cultivas, que tú expandes, que tú compartes. El amor ya no es algo que te pasa, es algo que haces, es algo que eres. Y desde aquí tus relaciones se transforman radicalmente, porque ya no estás buscando llenar un vacío, estás buscando compartir tu plenitud. Ya no eliges desde el miedo a estar solo, sino desde el deseo de caminar con alguien que potencie tu camino. Y cuando eso ocurre, todo lo que antes parecía complicado, ahora se vuelve simple. Lo que antes era lucha, ahora es fluidez. Lo que antes era ansiedad, ahora es calma. Las conversaciones son más honestas, los vínculos son más auténticos, las conexiones son más profundas, porque cuando ya no necesitas mentir, ni aparentar, ni esconder tus heridas, las personas correctas llegan. Y las que no están listas para esa verdad, se van, y está bien, porque entiendes que tu valor no depende de quién se queda ni de quién se va. Tu valor es intrínseco, nació contigo.
No te lo puede dar nadie, ni te lo puede quitar nadie. Y entonces surge una pregunta inevitable que empieza a resonar dentro de ti con más fuerza que nunca. Si ya no dependo del amor de los demás para sentirme pleno, si ya entendí que mi valor es independiente de cualquier validación externa, ¿cuál es mi propósito ahora? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero construir con esta libertad que tanto me costó recuperar? Porque cuando ya no vives persiguiendo amor, entonces te das cuenta de que la vida es muchísimo más grande que eso. Que amar es solo una parte. Hermosa sí, pero solo una parte del enorme milagro que es estar vivo. Y es aquí donde el pensamiento de Spinoza se conecta con algo aún más grande, con la posibilidad de trascender no solo la dependencia emocional, sino también la confusión existencial, con la posibilidad de alinearte con la naturaleza, con la totalidad, con el universo mismo. Y es aquí donde empieza el tramo más profundo de este viaje. Cuando empiezas a percibirte como parte inseparable de la totalidad, algo profundo cambia en tu interior. Ya no eres solo un individuo aislado, perdido en la búsqueda del amor, del éxito o de la aprobación. Eres una expresión viva de la naturaleza, del universo, de lo divino, como diría Spinoza. Y entonces te das cuenta de que todo lo que te ocurrió, todas esas relaciones fallidas, los rechazos, las decepciones, los dolores, no fueron castigos, ni errores, ni fracasos. Fueron las condiciones necesarias que te llevaron hasta este punto, porque en la lógica perfecta de la naturaleza, todo efecto tiene su causa, y toda causa opera dentro de un orden mayor, aunque tu mente limitada no siempre lo comprenda. Ahora miras hacia atrás y agradeces. Agradeces a esa persona que no te eligió. Agradeces a quien te dejó en visto. Agradeces a quien te prometió amor eterno y se fue. Porque cada uno de ellos te estaba mostrando, sin saberlo, que estabas buscando donde no debías. Que el amor que anhelabas no estaba fuera, siempre estuvo dentro. Y aquí entiendes lo que pocas personas llegan a comprender en toda su vida. Que nadie te puede dar el amor que tú no te das. Que nadie puede valorarte si tú no te valoras. Que nadie puede respetarte si tú no te respetas. Pero no desde un lugar superficial, no desde el falso amor propio basado en frases vacías de redes sociales, sino desde un amor profundo, radical, que nace del entendimiento de quién eres realmente. Un ser que no está separado del todo, una manifestación de la misma fuerza que mueve los planetas, que hace crecer las flores, que permite que el sol salga cada mañana. Cuando comprendes esto, desaparece la ansiedad, desaparece el miedo al rechazo, desaparece la necesidad de controlar lo que no puedes controlar. Y entonces surge la verdadera libertad, la libertad de amar sin miedo, de dar sin esperar, de recibir sin depender, de estar solo sin sentirte vacío, de estar acompañado sin perderte en el otro. Aquí ya no buscas relaciones que te completen, buscas relaciones que te expandan. Ya no buscas a alguien que te rescate, buscas a alguien con quien compartir el viaje. No desde la carencia, sino desde la abundancia. No desde el miedo, sino desde la libertad. Y esa es la gran paradoja. Solo cuando dejas de necesitar, empiezas a atraer. Porque la energía de quien está completo es magnética. No porque seduzca, sino porque vibra en coherencia. No porque prometa, sino porque es. Spinoza decía que la libertad no es hacer lo que uno quiera, sino comprender por qué uno quiere lo que quiere. Y cuando comprendes eso, te liberas de ti mismo, de tus condicionamientos, de tus heridas, de tus deseos automáticos que solo generan sufrimiento. El amor, desde esta mirada, deja de ser un juego de estrategias y se convierte en una danza de conciencia. Ya no preguntas, ¿cómo hago para que me amen? Ahora preguntas, ¿desde qué lugar quiero amar? Porque entiendes que amar no es algo que te sucede, es algo que eliges. Es una acción, un acto de voluntad, un estado del ser. Y aquí empiezas a notar algo hermoso. Cuando tú estás bien, cuando tú estás pleno, las personas correctas llegan solas. Ya no necesitas perseguir, ya no necesitas convencer, ya no necesitas disfrazarte. Las conversaciones fluyen, los encuentros se vuelven más profundos. Las conexiones son más auténticas, porque tú eres auténtico, porque tú estás en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Y si alguien no vibra en esa frecuencia, no hay problema, no hay drama, no hay lucha, solo aceptación, porque entiendes que cada quien está en su propio proceso, en su propio nivel de conciencia, en su propio momento de vida. Aquí ya no hay enemigos, ya no hay culpables, ya no hay víctimas ni victimarios. Solo hay seres humanos, todos intentando a su manera encontrar el amor, la paz y la felicidad. Algunos desde la inconsciencia, otros desde la conciencia, pero todos
absolutamente todos, movidos por las mismas leyes que rigen el universo. Y entonces te das cuenta de que no viniste a este mundo a ser elegido, no viniste a este mundo a encajar, no viniste a este mundo a mendigar amor, viniste a ser, a experimentar, a crear, a expandirte, a amar, sí, pero no desde la necesidad, desde la plenitud, y entiendes que el amor más grande no es el que recibes de otro, es el amor que sientes por la propia existencia, por el milagro de estar vivo, por la oportunidad de despertar cada día y tener la posibilidad de crecer, de aprender, de evolucionar. Ese es el verdadero secreto que nadie te enseñó. Eso es lo que la cultura, las películas, las canciones, las novelas nunca te dijeron. Que el amor romántico es hermoso, sí, pero que no puede ser el centro de tu vida. Que tu vida es mucho más grande que eso. Cuando tú te conviertes en la fuente, todo cambia. Ya no buscas, atraes, ya no dependes, compartes, ya no pides, das. Ya no te desgastas persiguiendo migajas de atención. Ahora caminas con la frente en alto, sabiendo quién eres, sabiendo lo que vales, sabiendo que tu valor no depende de nadie. Y cuando miras al otro, lo haces desde un lugar completamente diferente. Ya no es, ¿qué puedes darme? Ahora es, ¿qué podemos construir juntos? Ya no es, te necesito. Ahora es, te elijo. Ya no es, sin ti no soy nada. Ahora es, contigo soy más, pero sin ti sigo siendo completo. Y esa es la libertad más hermosa que un ser humano puede experimentar. La libertad de amar sin miedo, de amar sin apego, de amar sin depender. Spinoza nos lo dijo hace siglos, pero el mundo no estaba listo para escucharlo. Tal vez tú no estabas listo para escucharlo, pero hoy, aquí, ahora, esa verdad resuena más fuerte que nunca. Porque entender esto no solo cambia tu vida amorosa, cambia tu vida entera, cambia tu relación contigo mismo, con los demás, con el mundo, con el universo. Y si alguna vez te preguntaste, ¿por qué después de los 30 todo cambia? ¿Por qué las relaciones ya no funcionan igual? ¿Por qué las dinámicas del amor se vuelven más complejas? La respuesta es esta, porque la vida te está pidiendo que dejes de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y una vez que entiendes eso, el juego cambia para siempre. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que dejes un comentario contándome qué parte te hizo más sentido, qué descubrimiento te llevas hoy. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Porque entender esto no solo transforma relaciones, puede transformar vidas enteras.